Bienvenidos mis amados, Dios los bendiga grande, poderosamente en esta nueva mañana. Qué bueno tenerte allí conectado, con tu corazón dispuesto para recibir esta enseñanza que viene del corazón del Señor. Y hemos denominado este mensaje en esta mañana Pacto de Dios con Salomón. Y quiero que mires en la escritura en el primer libro de Reyes, el capítulo 9. Primer libro de Reyes, capítulo 9. Dice la escritura: cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez como le había aparecido en Gabaón, y le dijo Jehová: yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Amén y amén. Hemos dicho en otras ocasiones que Dios es el que siempre propuso los pactos. Y hemos hablado y hemos dicho que el último y gran pacto fue el de la sangre de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Ese es el último gran pacto que obviamente el Señor hizo con el hombre en la persona de Jesucristo, al entregar su vida a Jesús, al tomar lugar por nosotros, por nuestros pecados, por nuestras faltas. Y al mirar este pasaje yo puedo encontrar varias cosas de las que Dios quiere obviamente en nosotros, de las que el Señor quiere que su pueblo, su iglesia, realmente pueda seguirlo. En el contexto te ubico lo que había sucedido, era que finalmente el templo de Dios era construido. Sabemos que David quiso toda una vida construirle casa al Señor, pero por lo que fue un hombre de guerra, por lo que había derramado tanta sangre a lo largo de su vida, Dios no le permitió construir el templo. Entonces esta labor le fue encomendada a su hijo Salomón. Y Salomón obviamente entregó lo mejor de él, la casa fue edificada y él, ya terminada esa casa, clamó al Señor, levantó una oración poderosa pidiéndole al Señor que la presencia de Dios llenara ese lugar, pidiéndole a Dios que Dios escuchase las oraciones del pueblo, que si alguno hubiese pecado, porque no había hombre que no pecare sobre la tierra, Dios escucharía desde los cielos y enviaría su perdón sobre su pueblo. Ahora era el momento en que Dios hablaba y expresaba lo que él quería de Salomón, lo que él quería del pueblo. Y es lo mismo que Dios sigue queriendo hoy de cada uno de nosotros. Nosotros somos el templo de Dios hoy en día. El apóstol Pablo refirió allí en la carta a los Corintios y dice: no ignoréis que vosotros sois templo del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Que el deseo del corazón de Dios es morar en la vida, en el corazón de los hombres, ¿sí? Y yo debo ser una casa agradable, obviamente, al Señor. En este sentido, y ya comprendiendo todo esto, el Señor le dice allí en el verso 3, estoy en primer libro de Reyes 9, verso 3, dice: yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado. Algo importante que tenemos que recalcar acá, iglesia, es que el Señor estaba diciendo: yo he santificado esta casa. Si tú y yo somos templo del Espíritu Santo, nosotros debemos saber fielmente, iglesia, que Dios ha santificado esta casa. Él morará en una casa santa, Él morará en una casa agradable a Él, una casa donde le quieran recibir. Y ahí es donde está el detalle, iglesia. ¿Cuántos de nosotros se complacen realmente en que Cristo esté morando en nuestros corazones? ¿Cuántos de nosotros se complacen realmente en que el Señor more en nuestras vidas? A veces algunos dicen conocer del Señor, pero voluntariamente ignoran el sentido de ser hijos de Dios, del hecho de que Dios quiera morar en nuestras vidas, de que quiera evidenciarse en nuestro corazón. En el contexto literal que había hecho el Señor, en ese lugar físico que le había construido Salomón, el Señor estaba diciendo: yo he santificado esta casa. ¿Qué quería decir eso? Que su presencia iba a estar en ese lugar, y como su presencia iba a estar en esa casa,
esa iba a ser una casa santa para Jehová, para el Dios de los ejércitos, para el único y verdadero Dios. Cuando Cristo llega a nuestras vidas, el deseo del corazón de Dios es que nosotros seamos esa casa, una casa santa donde Él pueda habitar, donde Él pueda morar. Sabemos, iglesia, que lamentablemente pecaremos en algún momento, pero definitivamente existirá en nuestro corazón el deseo de siempre santificarnos para el Señor, siempre vivir para Él, para que Él pueda morar en cada uno de nosotros. Es un privilegio que Dios more en el corazón del hombre. Dios no mora en todos los seres humanos. Muchos son solamente criaturas de Dios, pero pocos llegan a ser verdaderos hijos donde la presencia de Dios está morando sobre ellos. La exhortación que Dios nos hace en esta mañana, iglesia, es eso, a permitirle al Espíritu Santo a que more dentro de ti. Permítele a Dios vivir en tu vida. No lo ignores, no hagas caso ajeno a la presencia de Dios. Santifica tu vida para el Señor. ¿Y cómo la santificamos? En oración, con la palabra, obviamente alimentando el espíritu y no la carne. Es el deseo entonces del corazón de Dios que lo hagamos de esa manera, iglesia. Que estemos plenamente aferrados al Señor, que estemos plenamente tomados de Él. El Señor entonces le decía a Salomón: yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Y ojo con esa frase, para poner mi nombre en ella para siempre. No era por un momento, no era por un instante. La promesa del Señor era efectivamente que Dios iba a estar ahí, en esa casa, en ese templo, no por un tiempo, sino para siempre. Ese es el deseo del corazón de Dios con cada uno de nosotros. Que su presencia esté allí, que su nombre esté allí en cada uno de nosotros, que sepamos plenamente que Él mora en nuestras vidas, que no lo ignoremos, que no lo entristezcamos, que no contristemos al Espíritu, sino que seamos conscientes de que Él está allí en cada momento. Está en tus momentos de alegría, está en tus momentos de tristeza, está en tus angustias, en tus aflicciones, pero también está en tus victorias. Eso es lo que cada uno de nosotros como iglesia de Dios debemos saber fielmente, mis amados. No nos podemos soltar de la mano del Señor. Dios quiere grabar su nombre en nuestros corazones. Dios quiere sencillamente grabar su palabra en nuestras vidas. Eso es lo importante en el ser humano, que Dios more en cada uno de nosotros. Tal vez para muchos le tendrán en poco, no entenderán lo que estamos diciendo, pero es tan importante que Dios more en el corazón del hombre. Es tan importante que Dios escriba fielmente, ¿sí?, a nuestras vidas, a nuestros corazones, lo que Él quiere formar en cada uno de sus hijos. Y el Señor le estaba diciendo: para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Todos los días. Todos los días. Ese era el pacto que Dios hacía con Salomón. Dios le estaba diciendo: mi presencia va a estar allí contigo, mis ojos estarán con ustedes todos los días. No solamente mis ojos, sino mi corazón. Y eso es algo que tú debes saber. O sea, Dios está contigo, Él está conmigo, la presencia de Dios está con cada uno de sus hijos. No nos abandonará, no es por un tiempo. Dios va a estar allí siempre, su corazón, sus ojos, su mirada, su atención va a estar en cada una de nuestras vidas. El problema radica en cada uno de nosotros, que a veces ignoramos voluntariamente que Él está allí. Pero Dios jamás se ha olvidado de ti. La promesa de Dios es que Él está allí contigo. La promesa del Señor es que Él no te ha dejado solo, no te ha dejado sola. Su presencia irá. El Señor le dijo a Moisés: mi presencia irá contigo y te dará descanso. ¿Y sabes a consecuencia de qué venía esa promesa del Señor? Porque Moisés le dijo: si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí. Pero Dios le prometió y le dijo: no te preocupes, Moisés, mi presencia irá contigo y te dará descanso. Mientras la presencia de Dios esté sobre nuestras vidas,
Esa presencia traerá descanso al alma abatida, al que esté sencillamente afligido en su corazón. Esta promesa, este pacto que Dios estaba haciendo con Salomón, le prometía fielmente que los ojos de Dios estarían sobre ese lugar, sobre el templo. Y ese templo hoy en día, como te estoy diciendo, somos nosotros. Es decir, que los ojos de Dios están sobre nuestras vidas. Por eso Él es Dios. Él tiene un cuidado especial de cada uno de sus hijos. Él no se olvida de ninguno de sus hijos. A veces tú puedes ver padecimientos sobre tu vida y puedes estar diciendo, Dios me ha olvidado, Él ha cerrado sus oídos a mis oraciones. Pero yo te puedo decir con toda certeza que los ojos de Dios están sobre tu vida, su corazón. ¿Y cómo es el corazón de Dios? Bondadoso, misericordioso. Ahí está el corazón del Señor. Él está en nuestras vidas, Él nos está observando. Él tiene un cuidado especial de cada uno de nosotros. Nosotros somos los que lo olvidamos. Nosotros somos los que lo ignoramos. Nosotros solamente, y muchos lo toman solo cuando le necesitan. De resto lo olvidan, lo desechan, lo tienen en poco. Pero es tiempo, iglesia, es tiempo, mi amado, amada del Señor, que tú le busques, que tú tomes esta palabra en esta hora y le digas, Señor, tus ojos, tu corazón están puestos sobre mi vida. Tú no me has olvidado. Todas tus oraciones, mi amado, están llegando a la presencia del Señor. Si tú estás clamando a Él, si tú le estás pidiendo, tú debes tener la certeza de que efectivamente el Señor está allí contigo y Él está escuchándote fielmente. Verso 4 dice, y si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo le he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre. Qué impresionante lo que el Señor mismo está diciendo. Le decía a Salomón, si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre. Un ejemplo, David, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que amaba a Dios, un hombre que nunca desplazó su corazón a dioses ajenos. Si hay algo de admirar de David es eso. Siempre tuvo la convicción de que había un único y verdadero Dios. Y pese a sus pecados y pese a sus errores. Por eso el Señor decía, Él anduvo en integridad. Él se mantuvo firme, Él no desvió su corazón a otros dioses. La promesa o el pacto que Dios estaba haciendo con Salomón era que Él afirmaría su reino para siempre. Y esa promesa, afirmar su reino para siempre, es que de la descendencia de David vendría el Mesías prometido, Jesucristo mismo, el Rey eterno, el Rey que reinaría por los siglos de los siglos. David le aconsejó y le dijo también a su hijo, sigue a Dios con ánimo voluntario. Nunca David obligó a su hijo. Solamente le dijo, si tú has de seguirle, síguelo con ánimo voluntario. Hazlo voluntariamente, no te sientas obligado, no te sientas presionado, porque si tú lo haces de esa manera, jamás vas a entender el amor de Dios. Y muchos siguen a Dios de esa manera. No lo hacen con ánimo voluntario, no lo hacen de corazón, lo hacen bajo cierto tipo de presión para conseguir el favor de Dios, pero no porque lo amen realmente. Creo que necesitamos, iglesia, seguir a Dios realmente de corazón. El pacto que Dios estaba haciendo con Salomón mostraba claramente lo que había sido David. Y David había sido ese varón que había amado a Dios sobre todas las cosas. David fue ese varón que se mantuvo allí, clamando a Dios, buscando la presencia de Dios. Como cualquier ser humano tuvo sus errores y tuvo sus fallas, pero ¿sabes algo, iglesia? Fueron más las virtudes que tuvo David. Y Dios en ningún momento opaca, Dios en ningún momento desecha a David por su pecado. Antes Dios se mueve en misericordia sobre él.
porque Dios conocía el corazón de David. Sabía que era un hombre que amaba a Dios, que lo amaba a él. Y Dios le levantó, le restauró y Dios se glorificó sobre su vida poderosamente. Por eso es que Dios expone aquí a Salomón, a su padre. Y dice, y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad. Esa palabra equidad es rectitud, en justicia. David caminó en la justicia de Dios. Era un ejemplo claro para su hijo. Y cuando yo pienso esto, me llevo a ver que nosotros como padres, amada iglesia, debemos ser un ejemplo claro para nuestros hijos, pero un ejemplo en nuestra fe, un ejemplo en nuestro caminar en Dios, en que nunca buscamos a otro Dios, en que los dioses de esta tierra no nos envolvieron, en que los dioses de esta tierra no nos cautivaron un solo instante, sino que mantuvimos nuestra fe en el único y verdadero Dios. Hoy yo te digo en el Señor, no desvíes tu mirada por un solo instante. Me gustan las palabras de Job en medio de su prueba y en medio de su aflicción. Él decía, yo sé que mi Redentor vive y al final Él se levantará. En medio de todo lo que él estaba viviendo y de todo lo que estaba sucediendo en su vida, Job confiaba plenamente de que al final vería la gloria de Dios. Y es lo que nosotros siempre debemos saber. Mantente firme, no te desvíes. En el camino vendrán tentaciones, en el camino se te mostrarán otros dioses, pero que tu fe y tu mirada esté puesta única y exclusivamente en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Y eso se cumplió fielmente. Siempre hubo rey de la descendencia de David, hasta llegar el Rey de Reyes, el Rey eterno. Eso nos lleva a meditar y a pensar en la obediencia a Dios. La promesa de Dios es que si nos mantenemos firmes, Él estará allí siempre gobernando. No solamente en este tiempo. Sabemos que la venida del Señor está cerca. Pero sabemos que podrían pasar 5 años, 10 años, no lo sabemos con certeza. Pero lo que sí debo saber es que en el corazón de mis generaciones debe quedar guardado esa fe en el único y verdadero Dios. Ese que reinará por siempre. Es la promesa de Dios sobre nuestras vidas diciendo, no faltará en tu generación el Salvador del mundo sobre sus vidas. Que tus hijos, que tus nietos, que tus bisnietos conozcan a ese Rey único y verdadero que tú y yo conocemos. Esa es la herencia grande que tú le puedes dejar a tus hijos. Más que el dinero, la riqueza, la educación, todo lo que tú pienses que se necesita, lo que ellos necesitan realmente, es al Rey de Reyes y Señor de Señores en sus vidas. La promesa de Dios se cumplía. Pero también el Señor lleva a otro contexto y muestra aquel que desobedece, aquel que no quiere venir, aquel que no quiere atender a la voz del Señor. Mira, estoy en primer libro de Reyes 9, verso 6. Mas si obstinadamente os apartareis de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirvieseis a dioses ajenos y los adoraréis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado. Y aquí está el otro polo. El Señor sabía y dice, si tú te acercas, si tú caminas conmigo, si tú obedeces a mi voz, tú verás todo lo que te estoy diciendo en esta hora.
Pero dice una palabra que me llama mucho la atención: mas si obstinadamente, tercamente, mas si lo haces a propósito, aun conociendo lo que te estoy diciendo, y en tu corazón dices, no me importa lo que Dios me está diciendo, el Señor dice claramente acá que no solamente nos apartaríamos, sino nuestros hijos también. O sea, ten cuidado, iglesia. Tú no te puedes apartar del Señor. Si tú te descuidas y te sueltas de la mano de Dios, así como te acabo de decir que habrá bendición sobre tus generaciones, que el Rey de Reyes reinará sobre ellos, si obstinadamente tú apartas tu corazón, el corazón de tus hijos también se apartará. ¿Cómo vamos a exigir a nuestros hijos o cómo vamos a dar testimonio de lo que es Cristo en nuestras vidas si nos hemos alejado del Señor? Es tiempo de estar cerca de Él, es tiempo de tomarme de la mano del Señor, es tiempo de ser luz. Tarde que temprano tus hijos tendrán que entrar en razón y decir, papá, mamá, caminaron con el Señor. Yo vi la gloria de Dios, yo vi cómo el Señor los bendijo, yo vi cómo Dios hizo su obra, cómo Dios les levantó, cómo el Señor los ungió, los llenó de poder, vi su fe. Eso es lo que nuestros hijos verán. ¿Qué podía ver Salomón en su padre David? A un hombre de Dios, a un hombre que amaba realmente al Señor. Por eso Salomón tomó la determinación de caminar con Dios. Por eso Salomón dijo, lo voy a hacer. Y cuando él obstinadamente, escúchame bien esto, se apartó del Señor y fue y vivió en el mundo, porque eso fue lo que le sucedió a este hombre. Y después, al regresar, Dios le permite escribir Eclesiastés, donde él declara y dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y puede decir con toda certeza, el fin de todo el discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Él le dio gusto a sus ojos, él le dio gusto a su corazón, a lo que él quería, a lo que él anhelaba, pero después de ir, volvió como aquel hijo pródigo, y los brazos del Padre se extendieron hacia él, porque Salomón pudo reconocer que no tenía absolutamente nada lejos de Dios. Tú no tienes absolutamente nada lejos de Dios. No vas a ganar absolutamente nada. Por lo contrario, el enemigo te destruirá, te hundirá en un pozo profundo. Pero aquel que vuelve, aquel que entra en reflexión y dice, volveré a la casa de mi Padre, volveré a Él. Y lo que más te sorprenderá es que el Padre extenderá sus brazos, colocará anillo en tu mano, hará fiesta porque aquel que se había perdido ha vuelto. Es necesario, iglesia, caminar con Dios, es necesario buscar a Dios. El Señor le decía a Salomón, mas si obstinadamente os apartareis de mí vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado. Y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella, se asombrará y se burlará y dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Qué palabra tremenda. Obstinadamente muchos se apartan. Pierden la esencia de Dios, pierden la gloria de Dios sobre su vida. Así como el Señor prometió, yo estaré aquí, en esta casa, en este templo, en tu vida, en tu corazón, pero si tú desechas a Dios, la presencia de Dios no va a poder morar en tu vida. Muchos pasarán y dirán, pero ¿qué sucedió con esta vida? Muchos mirarán a tu alrededor y dirán, pero si esta vida estaba llena de Dios, hablaba de Dios, predicaba del Señor, ¿qué fue lo que le sucedió? ¿Por qué vino a ser, como lo dice aquí la palabra? Y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará y dirá, ¿por qué ha hecho Jehová a esta tierra y a esta casa? ¿Por qué Dios hizo así?
No fue Dios el que lo hizo. Nosotros mismos labramos nuestro propio destino. Y si tú estás aferrado a Dios, tú vas a ver la gloria de Dios, tú vas a ver la bendición de Dios, tú vas a ver las respuestas de Dios, porque Dios es fiel a su palabra. Y aquel que le busca le halla, y aquel que llama se le abrirá, y aquel que pide se le dará. Pero el que esté obstinadamente olvidándose de Dios, el Señor tendrá que tratarle. El Señor sencillamente tendrá que apartarlo, y Dios nos guarde. Porque uno de los textos que más me confronta y me lleva al temor de Dios es cuando el Señor habla y dice sobre Saúl que Dios le había desechado. Imagínate esas palabras. Ser desechados por Dios. Pero porque no fuimos obedientes, porque no contamos con el Señor, porque no seguimos en el camino de Dios. Qué tristeza que después de que Dios haya obrado en nuestras vidas, muchos sencillamente se asombren y aún se burlen de nosotros, cuando deberíamos estar en alta estima, cuando deberíamos mostrar la gloria de Dios, cuando deberíamos mostrar fielmente que el Señor está allí con nosotros. Y termino con esto, mis amados. Y dirán, por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres, de tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos y los adoraron y los sirvieron, por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. Ahí está la respuesta. ¿Qué había hecho el pueblo de Israel? ¿Qué haría en un momento determinado? Porque así lo hicieron. 1, dejaron a Jehová su Dios. Se olvidaron de Dios totalmente. 2, dice aquí la palabra, echaron mano a dioses ajenos. Rindieron su corazón a dioses falsos. ¿Sabes cuántos he conocido que después de conocer al Dios verdadero se han rendido a dioses falsos? Muchos, tristemente. Que Dios tenga misericordia. Y 3, dice aquí la palabra, y los adoraron y los sirvieron. No solamente rindieron su corazón a esos dioses falsos, sino que empezaron a adorar y a servir a esos dioses falsos. No puedes olvidarte de Dios. Hay una promesa gigante hoy para nosotros a través de lo que Dios nos está hablando. Pero a la vez Dios nos está exhortando y nos está diciendo, no te puedes olvidar de mí. Yo soy la esencia de tu vida. Yo quiero llenar este templo que es tu cuerpo, que es tu vida. Quiero santificarlo. Voy a colocar mis ojos, mi corazón sobre ti. Voy a prometerte que reinaré sobre tu vida y sobre tus generaciones para siempre. Pero si obstinadamente te apartas, el Señor está diciendo que quitará su presencia de nuestras vidas, que muchos vendrán y hallarán burla en nosotros y se asombrarán. ¿Y la razón cuál habrá sido? 1, vuelvo y te repito, que dejaron a Jehová su Dios. 2, que se rindieron ante dioses falsos, dioses ajenos. Y 3, que peor aún, los adoraron y los sirvieron. Por eso, como lo dice aquí la palabra, ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. Muchos preguntan y dicen, yo no entiendo qué está pasando en mi vida, pero la respuesta es clara, te olvidaste de Dios. Si tú te olvidas de Dios, no esperes que Dios se acuerde de ti, mi amado, amada, que me escuchas. Pon tu corazón en el Señor. Búscalo, anhélalo, para que tú veas la gloria del Señor sobre tu vida. Hay esta promesa poderosa de parte de Dios. Mi deseo de todo corazón para ti y para mí es que busquemos a ese Dios con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, porque sus promesas son en Él sí y en Él amén. Amado Señor, amado Padre, quiero darte gracias
en esta mañana. Quiero darte la gloria y la honra, Señor, por cada vida, Señor, en esta hora que ha escuchado esta palabra. Te pido, Dios Santo, que nos ayude, Señor, a caminar contigo todos los días de nuestras vidas, que no nos soltemos de tu mano un solo instante, que estemos aferrados a ti, confiados, seguros, sirviendo al único y verdadero Dios. Hoy te doy las gracias, hoy te doy el honor, Señor, y te pido que esta palabra corra y pueda llegar a muchas más vidas y a muchos más corazones, Señor Santo. Te lo pedimos, Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya, mis amados. Que el Señor te bendiga, te guarde. Recuerda que las promesas en el Señor son sí y en Él amén. Que esta palabra fortalezca tu vida para que no dejes un solo instante de buscar a Dios, para que tú puedas ver la gloria, la manifestación del poder de Dios sobre tu vida, y no solamente sobre tu vida, sino sobre todas tus generaciones. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga.